Imagina a un hombre que se codea con la élite, un filántropo que inaugura galerías de arte junto a los museos más importantes de España. Ahora, imagina a ese mismo hombre como el cerebro de una máquina criminal que mueve 300 millones de euros en dinero negro cada año. Ese hombre es Gao Ping. Su imperio no se construyó solo con engaños, sino con traición. Compró la lealtad de la policía no con maletines llenos de billetes, sino con jamones, vino y entradas de fútbol. A cambio le daban el secreto más valioso: impunidad. Esta es la historia de cómo un falso mecenas se convirtió en el emperador del crimen en España y de cómo su caída expuso la fragilidad de todo un sistema. Para el público, Gao Ping no era un mafioso, era un filántropo. Un hombre de negocios respetado que había llegado a España en 1989 y construido un imperio. Era un amante del arte, un mecenas que soñaba con ser como los Guggenheim, la legendaria familia de industriales convertidos en benefactores de la cultura. Gao Ping había creado la Fundación de Arte y Cultura y abierto galerías en Madrid y Pekín, construyendo un puente entre el arte español y el chino. Su galería en Madrid estaba junto al prestigioso Museo Reina Sofía, un símbolo de legitimidad. Recibía premios, organizaba exposiciones con artistas de fama mundial como Ai Weiwei y se codeaba con la élite cultural y política. Decía que España era un palacio para vivir. Pero esa fachada de respetabilidad era una mentira. Su inversión en el mundo del arte no era una simple pasión. Era la herramienta más sofisticada de su arsenal criminal. Cada galería inaugurada, cada exposición patrocinada, era un ladrillo más en el muro que ocultaba sus verdaderas operaciones. La cultura era su escudo, el disfraz perfecto que le daba acceso a los círculos de poder y lo hacía parecer intocable. Mientras el mundo del arte lo aplaudía, Gao Ping construía en la sombra uno de los mayores imperios criminales que España había visto jamás. La base del imperio de Gao Ping era simple y al mismo tiempo genial en su audacia. Todo comenzaba con la importación masiva de mercancías desde China, principalmente productos baratos para los bazares de todo a 100 que se extendían por toda España. La clave era el engaño en las aduanas. Al declarar un valor muy inferior al real, o directamente no declarar parte de la mercancía, la organización generaba beneficios gigantescos en dinero B. Esto creaba un problema logístico. ¿Qué hacer con montañas de billetes? Ingresarlos en un banco era imposible sin activar todas las alarmas de Hacienda. La solución fue crear una máquina de blanqueo a escala industrial. Las cifras son mareantes. La red lavaba entre 200 y 300 millones de euros cada año. Se estima que, en total, la organización movió más de 1.200 millones de euros de dinero negro. Para lograrlo, utilizaban una triple mecánica. El primer método era el más rudimentario, el transporte físico. Mulas sacaban el dinero de España en coches, trenes o aviones, escondido en maletas o incluso en los depósitos de gasolina de furgonetas, donde la policía llegó a encontrar 1.200.000 euros. El segundo método era mucho más sofisticado, un sistema bancario paralelo, invisible para las autoridades. Funcionaba como el antiguo sistema Hawala, basado en la confianza. Un empresario en España entregaba una cantidad de efectivo a un cajero de la red. Este cajero contactaba con su homólogo en China, quien entregaba la misma cantidad al destinatario final. El dinero nunca cruzaba físicamente la frontera de forma oficial, dejando un rastro imposible de seguir. El tercer pilar de la operación implicaba corromper el sistema financiero legal. La red usaba un entramado de empresas fantasma para emitir facturas falsas por servicios o productos que no existían. Con estos documentos justificaban transferencias bancarias a China, a menudo fraccionando los pagos en cantidades más pequeñas para no ser detectados por los sistemas de prevención de blanqueo. Esto requería la complicidad de gestorías, abogados y, crucialmente, de entidades bancarias en España y paraísos fiscales como Andorra. Esto no era una banda de delincuentes, era una corporación del crimen. La organización estaba dividida en departamentos con funciones claras, uno para importar la mercancía, otro para generar el efectivo, otro para recogerlo y custodiarlo en guarderías
o pisos de seguridad, y un último para blanquearlo y enviarlo al extranjero. Tenían una disciplina férrea, con protocolos de actuación y multas para los miembros que cometían errores. Incluso usaban máquinas contadoras de billetes de alta capacidad, ocultas en armarios insonorizados para no ser descubiertos por el ruido. El epicentro de todo era el polígono industrial Cobo Calleja en Fuenlabrada, Madrid, el corazón del comercio chino en España. Y aquí reside una de las partes más oscuras de la historia. El imperio de Gao Ping no solo defraudaba al Estado español, sino que también era un parásito para su propia comunidad. Su sistema de competencia desleal ahogaba a los comerciantes honestos y explotaba a los trabajadores inmigrantes para reducir costes, creando un ciclo de dependencia y miedo. El imperio de Gao Ping no se sostenía solo con ingenio criminal, se sostenía con traición. La organización había logrado una penetración en diferentes capas de la sociedad española, comprando la protección de aquellos que debían perseguirla, la policía. Una investigación de asuntos internos de la policía destapó una red de agentes corruptos que trabajaban para Gao Ping. Había policías nacionales, un policía local de Fuenlabrada e incluso un guardia civil. El inspector Federico Sánchez de Frutos, por ejemplo, llegó a tener 35 cuentas bancarias y era socio en una empresa de importación que hacía negocios con la trama. Los favores que ofrecían estos agentes eran vitales para la organización. Les filtraban información confidencial sobre investigaciones en curso, avisándoles de redadas. De hecho, Gao Ping supo que estaba siendo investigado gracias al chivatazo de un alto mando policial. También usaban su placa para realizar inspecciones a los negocios de la competencia, agilizar los papeles de residencia para los trabajadores ilegales de la trama o simplemente quitar multas de tráfico. Lo más escandaloso era el precio de esta corrupción. La lealtad de estos funcionarios no se compró con maletines llenos de dinero, sino con una vulgaridad insultante. A cambio de revelar secretos de investigación, comisarios y agentes de la Policía Nacional recibían cajas de vino, jamones o entradas de fútbol. Un inspector de policía obtuvo un vuelo en clase business de Pekín a Madrid por su trato de favor, mientras que agentes de extranjería agilizaban trámites de inmigración a cambio de invitaciones a comer y otros regalos. Esta banalidad de la corrupción es quizás el aspecto más inquietante del caso. Un imperio que movía cientos de millones de euros garantizaba su impunidad con jamones y entradas para el fútbol. Esto no apunta a casos aislados de manzanas podridas, sino a una vulnerabilidad sistémica, a una cultura de pequeños favores que abrió la puerta a una de las mayores organizaciones criminales del país. Pero la historia da un giro aún más oscuro y complejo. A pesar de las acusaciones de la Fiscalía y los informes de asuntos internos, que pedían penas de hasta 9 años de cárcel, los policías implicados fueron finalmente absueltos en 2016 por falta de pruebas. El proceso judicial destrozó sus carreras y sus vidas personales, con hijos que tenían que responder en el colegio por tener un padre corrupto, solo para que al final un tribunal los declarara no culpables. Esta sentencia dejó una pregunta incómoda flotando en el aire. ¿Falló la investigación o falló el sistema judicial en su capacidad para depurar responsabilidades? La corrupción que protegía al emperador quedó, a ojos de la ley, impune. La investigación que acabaría con Gao Ping comenzó 2 años antes de las redadas, en 2010. La pista clave surgió de una denuncia aparentemente rutinaria. Un ciudadano chino denunció el robo de su coche, pero dentro del vehículo no había objetos de valor comunes. Había 5 millones de euros en efectivo. Aquel robo destapó la punta de un iceberg de dinero negro que circulaba por Madrid. El 16 de octubre de 2012, la Operación Emperador estalló con una fuerza mediática sin precedentes. Gao Ping fue detenido y enviado a prisión. Parecía una victoria rotunda del Estado de Derecho, pero la realidad fue muy diferente. El caso se convirtió en un símbolo del caos y la impotencia del sistema judicial ante el crimen organizado a gran escala. Apenas un mes después de su detención, Gao Ping y toda su cúpula quedaron en libertad por un error judicial garrafal. El juez había prolongado su detención policial más allá de las 72 horas legales, una decisión que anuló su ingreso en prisión
y provocó un escándalo nacional. Fue una humillación para la justicia española. En abril de 2013, el juez volvió a ordenar su encarcelamiento, argumentando que habían aparecido nuevas pruebas que agravaban el riesgo de fuga. Pero su tiempo en prisión no duraría para siempre. En julio de 2015, tras más de 2 años en prisión preventiva, Gao Ping salió en libertad bajo fianza. La cantidad fijada fue de 400.000 euros, una cifra pagada mediante 93 cheques bancarios distintos, aportados por miembros de la comunidad china, en una demostración de poder y lealtad colectiva. El caso era tan gigantesco, con más de un centenar de acusados y una montaña de pruebas que traducir y analizar, que el sistema judicial se vio completamente desbordado. Tuvieron que pasar 10 largos años desde las detenciones para que en febrero de 2022 la Audiencia Nacional finalmente abriera juicio oral contra 102 personas, incluyendo a Gao Ping y a otras figuras mediáticas, como el actor porno Nacho Vidal, acusado de usar una de sus empresas para blanquear dinero de la trama. Hoy, el caso sigue abierto. La Fiscalía pide para Gao Ping 47 años de cárcel por más de una decena de delitos, desde liderar una organización criminal hasta blanqueo de capitales y fraude fiscal masivo. Pero no hay sentencia. El emperador no solo corrompió a policías y funcionarios, su caso colapsó el propio sistema diseñado para juzgarlo. La historia de Gao Ping no tiene un final claro. Es la crónica de un hombre que construyó un imperio sobre el engaño, que compró la protección del Estado con regalos triviales y que expuso las grietas de un sistema judicial que una década después todavía lucha por impartir justicia. Su legado no es solo el de un imperio criminal desmantelado, sino una pregunta inquietante. ¿Están nuestras instituciones preparadas para luchar contra los emperadores del crimen del siglo XXI?